Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que puedas contemplar su gloria, ver su mano prosperando tus caminos, abriéndote sendas donde no habría y haciendo que su luz resplandezca permanentemente sobre ti. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 16. La palabra de Dios brevemente dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, es una palabra que confronta lo que es la fe, la verdadera fe, y la fe eh, expresada a través de rituales propios de tal o cual religión. Así que lo primero que tengo que advertir en esta mañana es que la cristiandad, esto es la fe en Cristo Jesús, no la determinan factores externos. No puede estar determinada por factores externos. Algo como lo que dice Pablo. La fe en Cristo Jesús no está determinada por lo que se come o o lo que se bebe. Sí, porque en el círculo que estaba rodeando la iglesia de Colosas, donde por las limitaciones teológicas de Pafras se habían levantado o habían llegado algunos judíos a proponerse ellos mismos como maestros, como guías en medio de la iglesia de Colosas, óigalo bien, y proponiendo y limitando de una u otra manera la experiencia de fe, la vivencia de fe de los hermanos de Colosas, llegaron con: no se puede comer esto, no se puede comer aquello, hay que celebrar así, estos son los días de celebración, estos días no se pueden, se tienen que celebrar de esta o tal manera. Llegaron con su ritualidad, y lo voy a decir en términos muy generales, a oprimir al pueblo desde la perspectiva religiosa. Así que las tradiciones de los pueblos, sus festividades, tampoco deben condicionar o limitar nuestra fe. No necesariamente las tradiciones de los pueblos son una expresión de fe. No necesariamente lo que se come o lo que se deja de comer está íntimamente ligado con la fe. No, óigalo bien. Así que las prácticas o las tradiciones de los pueblos, las costumbres de los pueblos, lo que se come o lo que se bebe, lo que no se come o lo que no se bebe, no es evidencia ni lo uno ni lo otro de cuán cerca estamos de Dios. No sé si está entendiendo esto. Óigalo bien. Aquí hay un problema serio, porque dentro de la facción del pueblo judío
Ellos tenían a Dios, pero había un sector de ellos que, pretendiendo adorar a Dios, sin darse cuenta, rendía culto a los ángeles. ¿Recuerda usted al rey Manasés? El rey Manasés rindió culto, adoró a todo el ejército de los cielos. Pero esto no es al ejército de los cielos que están delante del trono de Dios, pretendiendo adorar. Se lo voy a decir en términos más actuales. Pretendiendo adorar a Jeremiel, el arcángel de la esperanza. Pretendiendo adorar a Miguel, el príncipe. Pretendiendo adorar a Gabriel. En realidad él terminó adorando a demonios. Y quienes adoran a ángeles no están adorando a los ángeles del cielo, están adorando a los ángeles caídos, porque los ángeles del cielo no reciben adoración. De hecho, a ellos no se les invoca, no se les clama, no se les ora. Óigalo bien. Y esta iglesia de Colosas, que dentro de los rudimentos de lo poco o mucho que había entendido, Epafras se levantó, inmediatamente se constituyó como una iglesia que en absoluto no era para nada idólatra y no tenía las costumbres y las prácticas del judaísmo tampoco. No seguía la ritualidad del judaísmo. Así que estos maestros, yo los llamo falsos, creo que un autor también los llama falsos, querían como hacer retroceder. Ellos habían abandonado la idolatría de todo el panteón griego. Pero ahora estos falsos maestros querían oprimirlos, no solamente con la ley, sino con la religión. Así que muchos son expertos señalando cómo se debería vivir la fe. Muchos son expertos sobre qué hacer y qué no hacer. ¿Cómo hacer? Pero la mayoría de estos muchos, si no todos, en la práctica ellos mismos contradicen todos esos lineamientos inventados por ellos mismos para mantener cautivo aquel que se sumerge y se somete a estas prácticas, a estos lineamientos, que son producto de la religión. Tengo que decirte algo que de pronto será incómodo, porque alguien dirá, yo pertenezco a tal religión. ¿Yo pertenezco a cuál religión? Te lo voy a decir así. La religión en realidad no es una organización divina. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó con una religión. No existían las religiones. Las religiones son producto de las diferencias entre los hombres. Y en ambos casos, sea cual sea esta diferencia, óyelo bien, lo único que hace la religión es inventarse barreras para que el hombre se sienta, viva cerca de Dios. Y en medio de esas barreras, entonces coloca lineamientos, coloca rituales que siempre serán insuficientes dentro de la religión para que el hombre pueda sentirse cerca de Dios. Te lo voy a decir de otra manera. La religión, en realidad,
es una organización humana, son organizaciones. Las religiones humanas son organizaciones humanas que colocan la deidad, colocan a Dios distante, lejos del hombre. Sí, colocan a la deidad, a Dios, cuán más lejos pueda estar. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de colocar distante a Dios? Con el fin de promoverse ellas mismas como mediadoras entre Dios y el hombre. Y esto es totalmente equivocado. Sí, de hecho, el mismo Pablo se lo escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto es, o este es Jesucristo. No hay otro mediador. No, yo tengo que insistirte en esto. No hay una religión. No hay una religión, ninguna religión ha dado tu vida por ti, su vida por ti. No hay uno, no hay una religión que haya muerto por ningún hombre. El único que murió por ti y por mí es Cristo Jesús, quien derramó su sangre. Por eso Pablo le escribe a Timoteo: no te dejes enredar, no te dejes confundir, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto es Jesucristo. Hombre, el Dios que se manifestó en carne, ese es el verdadero mediador. Así que la religión realmente no te puede acercar a Dios. Comer esto o comer aquello, o dejar de comer esto o dejar de comer aquello, tampoco te aleja o te acerca a Dios. Tienes que saber que hay unas comidas, unos alimentos, unos animales que están vetados para que los hombres de fe lo coman. No es en sí que no se puedan comer. De comerse se pueden comer. Pero ¿por qué Dios los prohíbe? Porque no los prohíbe al azar, los prohíbe simplemente porque estos alimentos producen, afectan la salud del pueblo de Dios, afectan la salud del creyente. Pero el mismo Pablo dice: coman con acción de gracia, comed de todo con acción de gracias, confiando en la obra restauradora de Cristo. Así de sencillo es esto. Óigalo bien. Sí, y eso de que no toques, no camines, no vayas, no enciendas fuego, no hagas esto, por aquello. Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas casualmente con respecto al día de guardar, con respecto al Shabbat, con respecto al día de reposo. Les dijo: mi Padre aún trabaja. Y dejó claro que el día de reposo fue a causa del hombre. Óigalo bien, no por otras razones externas. Pero la religión en este caso judía, le colocó al día de reposo una etiqueta totalmente diferente, donde el mismo hombre no tenía valor. Así de sencillo es esto. Entonces, de manera abierta, Pablo propone que en lugar de dejarnos limitar por las religiones, llámese como se llame, en lugar de dejarnos limitar por las críticas a nuestras formas de vivir la fe en Cristo Jesús, en lugar de estar sugestionados por el qué dirán, por lo que los demás piensen, realmente, si estamos en Cristo, si le hemos creído a Cristo, debemos centrar nuestra fe, vivencia y expresiones y experiencia de fe
no en los rituales, no en la religión ni en los maestros de la religión, sino en Cristo. Recuerde, Jesús realmente no fue un maestro de la ley. Es decir, Jesús no estaba dentro de la estructura religiosa de los maestros, pero fue reconocido como maestro por todos aquellos que le escucharon, porque vieron en él un magisterio más elevado. De hecho, a Jesús lo llaman Raboní, que es maestro de maestros. Así que deja que Jesús sea tu maestro. Óyelo bien, centra tu fe en Cristo Jesús. Cristo tiene que ser suficiente para ti, para el hombre, para la mujer de fe. Cristo está por encima de cualquier religión, llámese como se llame, y Cristo debe ser suficiente. Y yo no sé para ti, pero para mí, Cristo es suficiente. En la religión siempre hace falta algo más para estar cerca de Dios. Sí, siempre hace falta este ritual, este otro ritual, esta costumbre, esta práctica. Siempre te faltará el centavo para el peso. Sí, pero como Pablo de una u otra manera permite inferir que se lo está diciendo a la iglesia de Colosas, óyelo bien, pero siendo Jesús el camino, la verdad y la vida, óyelo bien, para llegar al Padre, para estar cerca del Padre, para ser abrazados por el Padre. Según dice Juan capítulo 14, versículo 6, Él tiene que ser suficiente para el hombre, para la mujer de fe. Él es suficiente para mí. Así que la invitación en esta mañana es a que vivas tu fe, sin estar pendiente de cómo los otros lo hacen y sin dejarte sugestionar y criticar por aquellos que quieren levantarse sobre tu vida como maestros, sin ni siquiera realmente ser maestros. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.